Dele Carbonara. Presidente, por el proyecto de ley 2634-2021 sobre la suspensión del desalojo de las viviendas populares establecidas en un predio de Guernica del partido del presidente Perón, voy a solicitar un rápido tratamiento en comisión para poder votarlo en la próxima sesión. En unos campos que se encuentran abandonados desde hace décadas, alrededor de 2.500 familias se asentaron para construir 4 barrios obreros. Allí se vieron empujados a ello por la ausencia de acceso a una vivienda en medio de la crisis económica y también de la pandemia. En las últimas 3 semanas han recibido amenazas y ataques de todo tipo. Estuvieron hace muy poquitos minutos aquí en mi despacho, detenciones arbitrarias, incursiones nocturnas de la policía, zonas liberadas para que actúen patotas de los empresarios locales e incluso denuncias fraudulentas anónimas. El 7 de agosto, la UFI número 1 del presidente Perón intimó a los vecinos a abandonar el predio y ordenó la ejecución del desalojo. Esta semana, como nos contaban ellos, se podría producir ese desalojo. Las familias allí se encuentran firmes, defendiendo sus derechos a acceder a una vivienda y denunciando que solo buscan desalojarlos para hacer negocios inmobiliarios como la construcción de countries y canchas de golf. El defensor del pueblo informó que está gestionando para que se conforme una mesa de diálogo con las autoridades municipales y provinciales también, a lo cual obviamente desde nuestra banca adherimos. Lo que queremos decir es no al desalojo, no más familias en situación de calle, queremos tierra y vivienda para todas y todos. Con respecto al proyecto 2186/2021, que es un proyecto que tiene varias semanas presentado, hay que decir que hace más de 100 días que Facundo Astudillo Castro está desaparecido y Cristina, su madre, sigue peleando contra viento y marea para saber qué pasó con él. La aparición de un cuerpo en la zona donde se lo vio por última vez nos conmocionó a todos, a toda la sociedad que acompaña el reclamo por su inmediata aparición. Las circunstancias que rodearon al hallazgo este fin de semana de ese cuerpo fortalecen la hipótesis de una desaparición forzada. A unos 30 metros del cuerpo, la madre encontró una zapatilla idéntica a la que calzaba Facundo y también la huella de un rodado que habría llegado hasta el lugar, que son indicios muy fuertes para sostener que el cuerpo fue plantado, como inmediatamente denunció Cristina y también su abogado. Lamentablemente no es el único indicio de que estamos frente a un caso de violencia policial. En estos 100 días, Cristina Castro ha recibido amenazas, ha recibido aprietes, ha denunciado que se han plantado pruebas, que se han plantado pistas falsas, incluso pertenencias de Facundo se encontraron en una comisaría del pueblo de Origone. La policía no solo borró los mensajes de los celulares de algunos de sus efectivos, sino que declaró también hechos totalmente contradictorios. Y además amenazó a los amigos y a la exnovia de Facundo para que declaren que lo habían visto por Bahía Blanca. Yo la verdad que no quiero relatar los hechos que ya conocemos todos, pero lamentablemente volver sobre los hechos es necesario cuando de los medios de comunicación y desde el propio Ministerio de Seguridad de la provincia se siguen abonando las versiones policiales. Esos relatos que tantas veces hemos escuchado, que Facundo se perdió, que se extravió, que se cayó, relatos que sabemos terminan siempre en encubrimiento y en impunidad. Solo recordar cómo, cuando desapareció por segunda vez Jorge Julio López, funcionarios de aquel entonces dijeron que podría estar en la casa de su tía. Y en los días que permaneció desaparecido Santiago Maldonado, aparecían testigos que decían que lo habían llevado a dedo de un lado para el otro. La mamá de Facundo ha sido muy clara en señalar que la policía bonaerense es la principal sospechosa de la desaparición de su hijo Facundo. Una fuerza que desde que se inició el aislamiento obligatorio, no sé si lo saben, pero es así, es responsable de decenas de casos de gatillo fácil en nuestra provincia y en todo el país.
Por eso los organismos de derechos humanos y nosotros en este recinto denunciamos que el empoderamiento que se le hace a las fuerzas represivas se paga con la vida de jóvenes de los sectores populares. Cristina Castro, la madre de Facundo, y sus abogados han exigido públicamente la renuncia del ministro Berni y sostienen que el gobernador Kicillof tendría que explicar por qué lo mantiene en su cargo cuando hay un joven que lleva desaparecido más de 100 días y todos los elementos de investigación indican que fue la policía bonaerense la que está implicada directamente en su desaparición y también en el posterior encubrimiento. No tenemos más que compartir ese planteo de la familia, de la madre de Facundo. El Estado tiene la responsabilidad de decir a dónde está Facundo Castro. Sin embargo, en todo este tiempo el ministro de Seguridad no solo no aportó nada a la causa, ni a la búsqueda tampoco de Facundo y de su madre Cristina, sino que se dedicó a atacarla, como lo vimos en los días pasados. Además, al mismo tiempo se pasea por los medios de comunicación con un discurso punitivista, además haciendo campaña de su propia figura y de su fuerza política. El ministro de Seguridad es responsable por empoderar a una fuerza que hace más de 40 años actúa como un ejército de ocupación en los barrios pobres, asesinando a pibes como a Luciano Arruga o a los pibes de la masacre de Monte, o hiriendo gravemente como a mi compañera Carla Lacorte en una larga lista que todos conocemos. Hace pocos días, el 17 de agosto, se cumplieron 27 años de la desaparición acá en esta ciudad de Miguel Bru. Su cuerpo aún en el día de hoy continúa desaparecido, es decir que estamos frente a una práctica que supera a los gobiernos. Pero, gobierno tras gobierno, la única política que hemos visto fue aumentar el poder de fuego de una fuerza que se cobra la vida de un joven por gatillo fácil cada 30 horas, que además es cómplice de las redes de trata, de los desarmaderos de auto y de los grandes negocios ilegales que no podrían existir si no fuera por la venia policial. Por eso el gobierno tiene la responsabilidad de dar un mensaje claro ante esta nueva desaparición de un joven en la provincia de Buenos Aires. Un mensaje que no puede ser el de la impunidad. Un ministro de Seguridad que hace campaña a lo Bolsonaro cuando hay una mamá denunciando que la policía bonaerense desapareció a su hijo hace 110 días, es algo que no se puede defender. ¿Hasta cuándo lo van a sostener? Fuera Berni es el reclamo hoy de la familia y también el reclamo de organismos de derechos humanos, el reclamo de miles de jóvenes, de trabajadores, de mujeres que quieren que se termine con la violencia policial y el gatillo fácil de una vez. Hoy nos movilizamos con el encuentro Memoria, Verdad y Justicia para exigir respuestas y lo vamos a seguir haciendo hasta que esa mamá sepa qué pasó con su hijo. Queremos saber qué pasó con Facundo Astudillo Castro, porque el Estado es responsable y debe responder. Por el proyecto de 2633/2021, mencionar que se cumplen hoy 80 años del asesinato de León Trotsky en su vivienda de México, allí en Coyoacán. Un sicario enviado por Stalin asestó el golpe que terminó con su vida. Pero esto no fue un acto irracional, sino que fue un frío cálculo político de la burocracia gobernante en la antigua Unión Soviética. Stalin encarnó el nombre propio de la burocracia contrarrevolucionaria que se apropió del poder del primer Estado obrero en la historia de nuestro planeta. En los inicios de la larga noche de la humanidad, como fue la carnicería humana de una nueva guerra mundial, Trotsky se erigía enfrente como un espectro de la revolución. Fue una inmensa personalidad revolucionaria, sin dudas el más importante teórico y estratega marxista del siglo XX. Es por eso que quien fuera junto a Lenin al frente del partido bolchevique, uno de los principales dirigentes de la Revolución Rusa de 1917, perdura en la actualidad como una figura reconocida, atravesando las fronteras, retomada por la historia y la literatura. Desde mi partido, el PTS, y los que conformamos el Frente de Izquierda, nos consideramos orgullosos continuadores de su tarea. Fue el organizador de la insurrección de octubre, que llevó a los trabajadores al poder, inaugurando una nueva etapa histórica para la humanidad. Fue arquitecto del Ejército Rojo, formado por 5 millones de obreros y campesinos,
que logró vencer la invasión de 14 ejércitos imperialistas y al mismo tiempo fue fundador, junto a Lenin, de la Internacional Comunista, el punto más alto de la política revolucionaria de la clase obrera, buscando expandirla a todo el mundo. Expulsado en 1929 por la burocracia estalinista, organizó la oposición de izquierda internacional como continuadora del bolchevismo-leninismo, para luego fundar en 1938 la Cuarta Internacional y redactar también el programa de transición, un manifiesto que buscaba establecer un puente entre las condiciones y la conciencia de la clase obrera para que consiguiera elevarse y dirigir a los sectores populares hacia la toma del poder. A pesar del tiempo transcurrido desde su muerte, el nombre de Trotsky sigue evocando la perspectiva de la revolución social. Con motivo del centenario de la Revolución Rusa, el gobierno de Vladimir Putin auspició una miniserie plagada de distorsiones históricas y calumnias sobre la vida de León Trotsky, que después se difundió por Netflix. La lucha inclaudicable de Trotsky contra la burocracia estalinista lo vuelve justamente también una molestia para los liberales que permanentemente buscan identificar al comunismo con el totalitarismo burocrático. Por el contrario, sus horizontes es el de la democracia 1000 veces superior a la más amplia de las democracias burguesas, allí donde el pueblo trabajador pueda cotidianamente deliberar y decidir sobre los destinos económicos y políticos de la sociedad, planificando en forma democrática la producción y el conjunto de la vida. Los 80 años de la muerte de Trotsky se cumplen en un mundo conmocionado por las consecuencias de la pandemia, eso está claro. Quedaron en evidencia las consecuencias nefastas de las políticas de recortes, de los presupuestos de salud y la privatización a nivel internacional de los sistemas de salud. Pero la pandemia desencadenó no solo una crisis sanitaria, sino también una crisis económica y social de consecuencias duraderas. Ya hay millones de nuevos desocupados y nuevos pobres, y mientras que esto ocurre, algunos de los más ricos en nuestro planeta no han parado de acrecentar sus enormes fortunas. Ahí está el caso de Jeff Bezos de Amazon, el multimillonario, recontra multimillonario, Elon Musk, entre los magnates capitalistas más importantes. Es muy aventurado pronosticar que las rebeliones populares que sacudieron a numerosos países como Chile el año pasado no van a volver en forma aumentada. Cruzando la cordillera, uno de los paradigmas del capitalismo neoliberal fue puesto en cuestión por la acción de las masas. Lo mismo sucedió recientemente con las movilizaciones en los propios Estados Unidos, luego del asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis. Muchos de los jóvenes declaran su preferencia por el socialismo por sobre el capitalismo. Los que se encuentran ahora en la primera línea de las protestas en Estados Unidos, donde se une la población de origen afroamericano con los jóvenes blancos que repudian el racismo, la violencia policial y del Estado en su conjunto. Es casi una obviedad decir que el mundo no será el mismo que antes a la salida de la pandemia. Pero ¿en qué se convertirá? Se decidirá en el terreno de la lucha de clases, eso lo tenemos claro. En medio de la crisis que estamos viviendo, para intentar incidir en el curso de la misma, apropiarnos de las lecciones y del método expresado por Trotsky en el programa de transición, es una herramienta insustituible. Si algo ha evidenciado la crisis actual, es que sin trabajadoras y sin trabajadores la economía no se mueve, el mundo no se mueve. La clase trabajadora no ha desaparecido, está claro, sino que ha reconfigurado sus formas y cuenta con la potencia enorme, con la fuerza social enorme para poder doblegar al capital, a sus gobiernos y a sus estados. Aunque más precaria, es cierto, pero también más numerosa que nunca antes en su historia. Más expandida geográficamente, más femenina, más urbana y también en promedio más pobre y más multiétnica. En este marco, aprovechar este espacio para rendir homenaje a León Trotsky pretende ser un aporte no solo para que nuevos jóvenes y trabajadores conozcan el conjunto de su legado, sino también y principalmente para que sea la fuente de inspiración para los que luchan contra la opresión, para los que luchan contra la explotación en el mundo, máxime en momentos de crisis capitalista como la que estamos viviendo. León Trotsky, más vigente que nunca. Gracias, señor presidente.